Muy bien, mi hermano Arturo, el tiempo del micrófono es suyo para que oremos. Muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo porque nos permites, Padre, volver a reunirnos después de un tiempo en lo personal, Señor, con mis hermanos de Costa Rica. Y yo sé que ya escuchaste cada una de las peticiones, también la gratitud del corazón de cada uno de nosotros, Señor, que las alabanzas a tu nombre por tu grandeza y tu poder, por tu soberanía, Señor. Gracias porque eres absoluto, eres el único Dios, el único creador, Señor sobre cualquier otro señorío, Rey de reyes, y en ti estamos, Señor. Te damos gracias por todo ello. Y Señor, pues yo pongo cada una de esas peticiones nuevamente ante tus ojos, ante tus manos, tus oídos. Y Padre, aquellas personas que estamos pasando por alguna quebrantamiento de salud, que no perdamos la fe. Al contrario, a través de esa enfermedad, la que sea, Señor, que nos acerque más a buscarte, a disfrutar de tu persona, de tu presencia. Lo digo por experiencia y como testimonio, Señor, eres maravilloso y te doy gracias por cada movimiento, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano que nos va a dar la plática y, Señor, asimismo, a cada una de las personas que estamos conectados, que no solamente oigamos el mensaje y las peticiones, sino que las escuchemos con atención, la enseñanza, las peticiones y pongamos en práctica lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por todo esto, Padre. Y nuevamente, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu enorme misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Hermano Luis Calvo, bienvenido. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén, amén. Dios te bendiga. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Bueno, ya estamos compartiendo pantalla. La semana pasada estuvimos hablando sobre el siervo vigilante en Lucas 12:35 al 40. Y hoy continuamos con el siervo infiel, Lucas 12:41 al 48, que vamos a leerlo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ah, perdón. Esta pregunta de Pedro en el verso 41 le da continuidad a la enseñanza de la parábola del siervo vigilante y la conecta con esta parábola del siervo infiel. Por lo tanto, esta parábola nos da enseñanzas muy parecidas en su generalidad a la del siervo vigilante. Sin embargo, lo hace desde una perspectiva diferente y añade un elemento específico: la autoridad para servir y cumplir con el mandato del Señor versus el abuso de esa autoridad. Y es interesante Pedro, ¿verdad? Que le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Verdad? Y no logré encontrar un comentario sobre ese comentario de Pedro, ¿verdad? Es como quien dice: Señor, ¿nos estás hablando a nosotros para que entiendan ellos?
¿verdad? ¿Esto también tengo que aplicarlo a mi vida o solo ellos? ¿O todos tenemos que aplicarlo a nuestra vida? Lo que me llama la atención es que Jesús no se molesta en responderle la pregunta tal cual. Vean que él no le dice, Pedro, esto es para ustedes y para ellos, o esto es solo para ustedes que son los 12. No, el Señor le contesta más bien con una pregunta y una enseñanza. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y me llamó la atención esa respuesta, ¿verdad? A veces estamos en la predicación y el pastor viene y suelta una de aquellas que duelen, ¿verdad? Y entonces uno hace así y dice, ajá, le pegó al que está atrás. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es para todos nosotros. Y yo no creo que Arturo necesite más que yo de la palabra de Dios, ni creo que Luis necesite menos que yo de la palabra de Dios, sino que cada enseñanza nos deja una responsabilidad en sí misma. Pero entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Vamos a ver. Entonces Pedro le dijo, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y lo primero que fui a buscar es, bueno, ¿qué es un mayordomo, verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento los mayordomos eran responsables de administrar las posesiones de sus amos. Génesis 39:4, hablando de José con respecto a Potifar, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 43:19, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Primera de Reyes 16:9, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de sus carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Bueno, aquí vemos diferentes tipos de mayordomos, pero el asunto es que en el Antiguo Testamento ya existía el concepto de mayordomo, y sin embargo estuve buscando un poquito más en el hebreo. Resulta que solo en el pasaje de Génesis 39:4 encuentro una palabra este, que se refiere a mayordomo como tal. Y en las otras citas, lo que encontré fue una frase que dice más o menos el que estaba sobre su casa. Es decir, hablaba de un señor, de un dueño, de alguien importante, y se refería al mayordomo, o lo que el Reina Valera traduce como la palabra mayordomo, con la frase al que estaba sobre su casa o al que estaba encargado de toda su casa. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4, 1 y 2 nos dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la palabra mayordomo, dicho de alguna manera, es un administrador de los bienes de alguien. Es decir, es una persona que administra bienes que no le pertenecen. Los ponen en su mano para que los cuide, para que los haga producir, pero no son suyos. ¿Y qué se requiere de los administradores o mayordomos en la obra de Dios? Bueno, 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Administradores de qué? De los misterios de Dios.
Vamos a ver. Ok, está entrando alguien, permítanme. Bien, sí, bien. Entonces, la palabra, bienvenida Nancy, también, o era Nancy. Bien, continuamos. La palabra que se usa en el versículo 1 de 1 Corintios 4, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra es huperetes, que significa subordinados, servidores o subordinados auxiliares. Y la palabra que se usa en la siguiente frase, administradores o ecónomos, se refiere a administradores domésticos. Entonces, es alguien que por la confianza que se ha ganado del dueño de la casa, del dueño de los bienes, ha sido puesto por encima de todos esos bienes, incluyendo la servidumbre, para que administre y haga que todo funcione adecuadamente. Con respecto a eso, 1 Pedro 4:10 nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, según la capacidad que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando dice administradores, otra vez usa la palabra oikónomos, administradores domésticos, pero cuando usa servidores, utiliza la palabra diaconountes, que sería como un gerundio, ¿verdad? Sirviendo. Y la palabra servir, pues viene de siervo. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo, un esclavo, una persona que no tiene realmente derechos, ¿verdad? Desde la perspectiva de exigir, mira quién soy yo, sino que está sometido a la voluntad de su Señor. Ahora, ¿qué significa ser un mayordomo fiel y prudente? Perdón, Eric, Sí, adelante. eh, tengo aquí la Biblia del Oso, en Ajá, castellano es 1573. correcto. Vamos a ver si lo puedo leer, el que es 1 Corintios 4:1. Ujú. Tengan, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. ¿Sí? Ministros y dispensadores, ¿verdad? Creo que esos dos también hacen clic con esas definiciones que también estás dando. Correcto. Y básicamente es que estamos obligados a predicar la palabra de Dios a todo aquel que no la conozca. Somos obligados. No es un voluntariado, mis hermanos, ¿verdad? He escuchado algunos, y estoy quitando la palabra líder de mi vocabulario, porque esa palabra no está en la Biblia. En la Biblia usted encuentra siervos y obreros y esclavos de Cristo, pero no encuentra líderes. Aunque ciertamente hay una función de liderazgo en el ministerio, pero no es para sobresalir, sino como dijo Juan, que yo mengüe y que él crezca, es decir, para que sobresalga Cristo y no yo. Entonces, ¿qué También dice significa que ser? somos testigos. Amén. ¿Qué significa ser un mayordomo fiel y prudente? Ser un mayordomo fiel y prudente significa hacer lo que se puede con lo que Dios ha dado sin adulterar ni retener nada. Bienvenido, hermano Santiago. Hacer lo que se puede con lo que Dios ha dado sin adulterar ni retener nada. En otras palabras, tenemos que predicar las partes de la Biblia que nos gustan y nos convienen.
No, mis hermanos. Tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Y cuando decimos toda, es toda. Y siempre habrá algo que no nos guste porque nos golpea. Bueno, pues arreglemos nuestras cuentas con Dios, pongamos nuestra vida en orden en esas áreas para que con autoridad podamos predicar su palabra. Ser prudente significa entregar lo que se tiene en el momento oportuno. Y eso me llamó la atención. Cuando yo dije, busqué la definición ahí, ser prudente, en esto, ¿qué significará? Bueno, eh, eh, cuidar de las cosas que el amo deja, pero no, dice que es entregar lo que se tiene en el momento oportuno. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos el Evangelio de Jesucristo para entregarlo a los que no conocen al Señor como su único y suficiente Salvador personal. ¿Y cuándo es el momento oportuno? Ya. ¿Por qué ya? Porque después no sabemos si esa persona va a tener la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. Porque la muerte no tiene horario, no tiene religión, no tiene rango social, no se fija en el color de la piel. La muerte llega cuando llega. La edad, la edad. No tiene edad tampoco, no tiene preferencias de edad, ¿verdad? Entonces, ser fiel es hacer lo que se puede. Todo lo que dice un pasaje en Eclesiastés, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Bueno, hacer lo que se puede con lo que Dios ha dado sin adulterar ni retener nada. Prediquemos toda la palabra de Dios y hagámoslo cuando sea oportuno. ¿Y cuando es oportuno? Siempre. Ahora. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo, se refiere al pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No estamos en el servicio del Señor para alcanzar riquezas indebidas. No estamos en el servicio del Señor para ganar fama o renombre. Estamos para servir a Cristo y para que Cristo sea el que reciba la honra y la gloria. Y entonces en el pasaje, en los versos 43 y 44, encontramos una promesa que le hace el Señor al mayordomo que sea fiel y prudente. Y dice, bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, como siendo fiel y prudente, dando a tiempo su ración para todos, es decir, repartiendo bien lo que tiene para repartir y haciendo bien su trabajo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. A veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me permites hacer más? Y el Señor tal vez se nos queda viendo y dice, mira, no puedes ni con una oración de 5 minutos cada mañana y quieres hacer más. No puedes ni con una lectura bíblica de un capítulo cada día y quieres hacer más. ¿Me explico, mis hermanos? A veces es lindo para los que nos gusta el ministerio decir, yo quisiera hacer tal cosa o hacer tal otra, pero si no soy fiel en lo poco, el Señor sabe que tampoco lo voy a hacer en lo mucho. Y le va a dar ese lugar a los que son fieles y van aprendiendo fidelidad paso a paso, creciendo en el Señor. Entonces, el Señor le promete
al mayordomo fiel, que será dichoso si su señor lo encuentra haciendo lo que debe hacer, cumpliendo con su deber cuando regrese. Y promete que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Mateo 25, 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y hermanos, como mayordomos, como administradores, como siervos de Dios, no podemos callar las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro trabajo debe dar fruto. ¿Por qué más dijo el Señor a la higuera? Porque no tenía fruto. Y es una enseñanza para nosotros. A veces vamos con excusas y decimos, bueno, es que el Señor sabe quién va a ser salvo. Sí, el Señor lo sabe. Eso no me exime de responsabilidad. Recuerde que Él no escogió a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Él nos escogió en Cristo a toda la humanidad, pero tiene que estar en Cristo y eso solo lo logra la persona que acepta a Jesús como su Salvador personal una vez que ha recibido el mensaje. ¿Y cómo va a recibir el mensaje si no hay quien le predique? ¿Y sabe quién fue enviado a predicar? Usted y yo. No podemos callar y nuestro trabajo debe dar fruto y ese fruto debe ser visible y tangible. Dios el Padre puso en nuestras manos el precioso mensaje de salvación, una salvación que le costó al Padre la vida de su único hijo, Jesús de Nazaret, y que le costó al Hijo de Dios su propia vida. Entonces simplemente no podemos callar. No seríamos sus siervos si callamos la verdad. No podemos predicar mensajes agradables al oído por temor a exponer el pecado. Es que si predico contra el adulterio, fulanito se me va de la iglesia. Es que si predico contra la embriaguez, fulanito se me va de la iglesia. Es que si predico contra el chisme, aquella familia no va a volver. Si predico contra la fornicación, se va a ofender fulanita o fulanito. Mi hermano, prediquemos contra lo que haya que predicar, no para ofender a nadie, sino para que toda la verdad de Dios sea expuesta. Amén. No podemos tener miedo de reprender los actos que ofenden la santidad de Dios. Adelante, hermano Arturo. Eh, Hoy en la mañana leía Paquita, yo estaba con los ojos cerrados, me costaba abrirlos, y Paquita dice, que estés medio dormido, dice, le dije, léela, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo interesante ahí, hermano Eric, es que instes a tiempo y fuera de tiempo, les guste o no les guste. Ujú. Nuestro trabajo es compartir, no es indagar si les gusta o no les gusta, no les va a gustar, y más si hablamos con la palabra de doble filo, no les va a gustar, pero la obra es del Señor. Nuestra obra es compartir y la obra del Señor es transformar a aquellas personas. Amén. Amén. Gracias, hermano Arturo. Entonces no podemos negarle a los perdidos el saber que están condenados al infierno y que solo Cristo Jesús puede librarlos de la condenación eterna. Dice 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabe? Se acerca una semana que me parece que por lo menos en toda América Latina y en España y en países de trasfondo católico, es una semana llena de idolatría. Vamos a ver las llamadas procesiones, donde van arrastrando o levantando
una estatua de Cristo con una cruz ahí, ¿verdad? Este, una estatua de María y chineando al niño y otra serie de cosas. Y vemos a gente arrodillándose y venerando imágenes que no pueden responder oraciones, que no pueden dar absolutamente nada. Son creaciones del hombre, no de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Agachar la cabeza y decir, ¡ay, qué bonita la imagen del Cristo crucificado! ¿Sabe una cosa? Cristo fue crucificado, pero ya no está en la cruz. Amén. Resucitó con un cuerpo glorioso. Y la próxima vez que venga, no va a venir como un corderito. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a destruir a todos sus enemigos y a recibir a todos aquellos que le aceptaron como su Salvador personal. Y como esto ocurre en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, entonces va a venir con nosotros los que hayamos aceptado a Cristo en esta época. Pero Él es el primero que va a poner su pie sobre el monte y Él es el primero que va a tomar posesión de la tierra y luego va a llamar a aquellos que durante la tribulación no negaron su nombre y no se pusieron la marca de la bestia. Ya no viene como un corderito, viene a juzgar la tierra con vara de hierro, viene a reinar sobre todo el planeta y viene a imponer sus condiciones sí o sí, porque Él va a ser el rey de toda la tierra. Amén. Y le hace entonces en los versos 45 en adelante advertencias al mayordomo infiel. Y dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y criadas y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sabe? El mensaje de hoy nos deja ya con una enorme responsabilidad. Ya no podemos decir que no sabemos. Ay, es que yo no sabía que había que testificar de Cristo. Yo no sabía que había que predicar el Evangelio cuando la gente quiere y cuando la gente no quiere oírlo. Yo no sabía, pues hoy ya sabemos. Y no tenemos excusa. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabe una cosa? Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios en un seminario o hemos pasado años estudiando teología, tenemos que ser más cuidadosos porque tenemos más responsabilidad. Ay, hermano, entonces yo no voy a volver a leer la Biblia para que no haya tanta responsabilidad sobre mí. No, porque eso es desobediencia. El Señor dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. O sea que no hay salida, no hay salida. Somos responsables, sí o sí. Ay, hermano, pero como yo no estudié teología, yo no voy a ir el sábado en la mañana porque no sé qué decirle a la gente. Cuéntele al Señor las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y usted tiene un gran testimonio que dar. Tiene una gran responsabilidad entonces. Ahora, si usted se para frente al espejo y dice, Dey, pero es que Dios no ha hecho nada en mi vida, entonces por favor arrepiéntase. Reciba al Señor Jesucristo hoy para que el sábado tenga algo que contarle a los demás y cuénteles que Jesús le salvó, que usted estaba engañado yendo a la iglesia, a todos los cultos, pero que nunca se arrepintió de su pecado
y no conoció a Jesús como su Salvador. Porque la salvación no se hereda de padres a hijos. Es Jesucristo el que da la salvación. Y hay que arrepentirse y pedirle perdón e invocar su nombre para alcanzar el perdón de Dios y ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué le advierte el Señor al mayordomo infiel? El Señor le advierte que castigará severamente a aquellos siervos que no se preparen para cumplir su voluntad. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Me incluyo. Pero ¿cuántos nos levantamos pensando que ese día puede venir Jesús? ¿Cuántos abrimos los ojos y decimos, Señor, este día o vienes tú o me llevas a tu lado? ¿Qué va a pasar? Y no es para vivir con temor, es para vivir con responsabilidad. Estos pasajes no solo revelan lo serio que es desatender el llamado del Señor y trabajar en su obra de forma negligente. ¿Sabe? Hay muchos pastores, he conocido algunos, que no dan su vida por las ovejas, dan su vida por el salario. Y es doloroso tener que decirlo. Y he conocido hermanos que no teniendo que comer, lo poquito que tienen lo comparten hasta con gente que no es ni de su iglesia para poder testificar de Cristo. También nos dice esta parábola que entre más conocimiento tengamos de su palabra y por lo tanto de su voluntad, mayor es nuestra responsabilidad de estar preparados para su venida. No me levanten la mano, pero ¿quién cuando hoy abrió los ojos dijo, hoy puede venir mi Señor? Debo confesar que yo ni me acordaba de que iba a venir hasta que Es estaba que él, estudiando para el mensaje. hermano, es que Él está tan cerca que uno eso lo piensa todos los días. Bueno, pues ojalá que así sea, que no solo lo pensemos, sino que vivamos de acuerdo con ese pensamiento. Sí, Porque si vivimos pensando que Cristo ya viene, entonces no vamos a perder la oportunidad de testificarle a otros de Él. Ahora sí, y bien, tenemos que ser, como ya hemos visto en otros estudios, el Señor no está hablando de salvación, pues la salvación no se pierde. La salvación se tiene o no se tiene, pero sí habla de disciplina. ¿Qué dice Hebreos 12, 5 al 8? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y de nuevo, si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo sin tomar en cuenta a Dios en su vida y no pasa nada, posiblemente no haya pasado nada en su corazón. Por favor, arrepiéntase delante de Dios, venga a los pies de Jesucristo y deje que Él le haga un hijo de Dios por medio de la salvación, por medio de su sangre. Reciba la adopción del Padre a través de Jesucristo. Porque Dios, al que es hijo suyo, no lo deja sin disciplina. Ya para ir terminando, algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué nos enseña esta parábola entonces? Para ir concluyendo. Bueno, Jesús nos enseña que somos mayordomos, administradores, o como dijo Naamán,
dispensadores de las riquezas de Dios. Tenemos que repartir el evangelio a todo el que se nos cruce en el camino. Debemos honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro dinero, con nuestra vida, con nuestros bienes. Lucas 16, 10 al 13 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. La palabra riquezas tiene el nombre de un ídolo de la antigüedad, Mamón, y se traduce también como riquezas. Voy a leerles este mismo pasaje en la nueva traducción viviente, porque tal vez en el lenguaje de la Reina Valera 1960 hay algunas palabras que nos parezcan extrañas o frases que no comprendemos, como las riquezas injustas. Entonces lo leo, Lucas 16, 10 al 13, versión nueva traducción viviente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Siempre me dijo mamá que se roba un 5. Estábamos hablando de la moneda de la denominación más pequeña que teníamos en aquel momento, 5 céntimos de Colón. El que se roba un 5 se roba cualquier otra cosa, porque robar es robar, y el que es ladrón es ladrón. El que roba es ladrón. Verso 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si pensamos que servir en la obra de Dios es para hacernos ricos, nos equivocamos de profesión. La obra de Dios no es para buscar riquezas, fama o renombre. Para esa gracia, hágase cantante, artista, no sé, lo que usted quiera. Pero no diga que es un siervo de Dios y que como siervo de Dios tiene que andar en un carro último modelo y tiene que viajar en primera clase porque es un siervo de Dios. No diga eso. Y espero que este mensaje llegue a personas que hacen estas cosas. Y si nosotros conocemos a alguien que habla de esa manera, sabemos que no estamos delante de un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios da honra a su Señor y no a sí mismo. Puede ser que Dios le dé a alguno de sus siervos una posición relevante en la sociedad, pero eso será para que pueda acceder a personas de esos círculos sociales y testificarles del amor de Dios, porque también por ellos murió Cristo Jesús. A ver, ¿qué posibilidad tengo yo de testificarle? No sé, voy a poner algo muy alto ahí, al rey Juan Carlos de España. No sé si todavía está vivo. Posiblemente ninguna, pero puede ser que entre los hijos de Dios haya alguien en ese círculo social que sí tiene acceso a testificarle a personas de ese nivel social. ¿Me explico, mis hermanos? Sí, Entonces, Dios nos puso en cada lugar porque en ese lugar es donde podemos darle honra y gloria, y no para que busquemos honra y gloria para nosotros mismos. Tenemos el ejemplo
de José, quien fue segundo después de Faraón. Tenemos a Daniel, quien sirvió durante los reinados de Nabucodonosor, de Belsasar, el que sucedió a Nabucodonosor, de Darío y de Ciro, cuatro reyes, cuatro emperadores. A esos cuatro les sirvió Daniel y a esos cuatro les dio testimonio y los cuatro, según la palabra de Dios, reconocieron que hay un Dios en los cielos que está sobre todas las cosas. Interesante, ¿verdad? Un día vamos a hablar sobre esos reyes y lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Y Daniel fue puesto en eminencia delante de ellos por su fidelidad y testimonio. Dice Proverbios 22-29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hay creyentes que nos quejamos porque no ascendemos en nuestro trabajo. Bueno, ser cristiano no es un atributo para ascender en un trabajo. ¿Sabían eso? Pero ser cristiano, obediente a la palabra de Dios y preparado de forma adecuada para aquello en lo que se trabaja, diligente en hacer el trabajo que se asigna, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, es algo que no va a pasar por alto delante de ningún jefe, de ningún gerente, de ningún patrono. Josué fue siervo de Moisés y también fue su sucesor. Pero Dios no puso a Josué en lugar de Moisés después de su muerte porque José fuera el siervo de Moisés. Ese no fue el atributo que Dios vio. Dios vio su fidelidad, Dios vio su fe, Dios vio su confianza en Dios para elegir a Josué como el sucesor de Moisés y no a otro. Y para ver el carácter de Josué, vamos a Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, mis hermanos, ¿a quién vamos a servir usted y yo? ¿A mi jefe? ¿A mis clientes? ¿A mis bienes? ¿A quién vamos a servir? Al Señor. ¿O vamos a servir a Dios de todo corazón, fielmente, para ver su obra en nuestras vidas y para llevar fruto? Como dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que esa enseñanza les haya dado tan duro como a mí y que nos ayude a ser siervos fieles, a hacer por lo menos lo que nos toca, que es testificar de Cristo a otros. Tenemos una oportunidad el sábado. Nos vemos a las 9 de la mañana en el templo. Vamos a estar ahí un rato y viendo algunas cosas y a las 10 en punto salimos a evangelizar. Entonces, no llegue a las 10 porque si llega a las 10 ya llego tarde. Llegue a las 9 para que comparta y salgamos todos como un solo ejército a predicar el evangelio de Cristo en nuestra ciudad, en nuestra Jerusalén. Vamos a dejar de transmitir en este momento, gracias a los hermanos que nos acompañan. Generalmente nos acompañan la hermanita Esperanza Pardo y la hermanita Adela Alvarado, casi que en vivo, pero por Facebook Live, de allá de México. Y hay otros hermanos que también se conectan. Hoy no he podido fijarme
quienes nos han acompañado por Facebook Live, pero mis saludos y mis bendiciones, hermanos, para ustedes. Gracias por su fidelidad. Ahora vamos a dejar de transmitir en vivo. Permítanme un segundo. Ok, creo que ya no estamos. Ah, no, ahora sí. Muy bien, ya no estamos transmitiendo en vivo. Ahora vamos a terminar aquí la grabación.